más grandes que sus importaciones. En ese sentido, el sector público en realidad es generador neto de divisas y ha sido quien ha generado, por supuesto, la acumulación de reservas internacionales en años siguientes. Contrariamente al sector privado, fíjense que el sector privado exporta más en los últimos años, se ve un incremento bastante interesante, pero lo que también hay que notar es que es un importador neto en términos netos, ¿no? Importa más de lo que exporta. Por tanto, es una gente que usa divisas. Cuando preguntamos dónde están, cómo se explica la caída de reservas internacionales, hay que ver cuáles son los actores público-privados que utilizan esas divisas. Lo que por supuesto es bastante curioso es analizar, y eso se ve reflejado por supuesto en las consideraciones, porque claramente el superávit público está prácticamente cointegrado, podría decir, con las reservas internacionales. En cambio, si bien el saldo comercial privado se ha incrementado, en los últimos años se ha vuelto negativo. Se ha vuelto negativo a pesar de que hubo una corrección importante del déficit comercial privado, incluso para volverse positivo. ¿No llama la atención que en pleno año de récord de exportaciones las reservas internacionales siguen cayendo? Quiere decir que hay algo detrás que no cuadra de por qué el sector exportador no está generando divisas para el país. Por tanto, pareciera que no, la solución a la escasez de divisas no va por ahí. Muy cortito del régimen cambiario, porque si analizamos la evolución del tipo de cambio a lo largo del tiempo, lo que vamos a ver en los años 60 ha predominado tipos de cambio fijo, pero con periodos de estrés de liquidez que han llevado, por supuesto, a devaluaciones importantes en la economía. Después de la hiperinflación y el cambio de modelo, en los años 90, comienzos del 2000, se puede ver cómo el tipo de cambio se ha ido incrementando de forma sostenida. Es decir, no es que el tipo de cambio ha fluctuado, nunca ha fluctuado. El tipo de cambio se ha incrementado, lo que quiere decir que ha ido perdiendo valor en el tiempo. Si uno considera y parte del año 86 al año 2006, 2008, lo que vamos a ver es que la pérdida de valor de la moneda es cerca del 700%. Por supuesto, después entra este periodo de estabilización que va a durar cerca de una década, como ustedes conocen, y ya en los últimos meses lo que hemos visto es que se está produciendo nuevamente un cambio en el tipo de cambio, porque ya esa línea amarilla representa el tipo de cambio paralelo, pero en el mercado formal. Es el tipo de cambio del sistema financiero que ya está por encima del tipo de cambio oficial. Entonces, a ver, la conclusión de esta lámina lo que nos muestra es que estos 10 años de estabilidad cambiaria, por supuesto, han estado sostenidos en la capacidad que ha tenido el sector público de acumular esas divisas y que, por supuesto, han sido la fuente de financiamiento de nuestros déficits comerciales en años anteriores, déficits comerciales del sector privado, vale la pena decir. Y consecuentemente el sector privado no necesariamente es la garantía de estabilidad cambiaria como digamos, se tiende a pensar. Pero más allá de esta discusión si es público, privado, mercado o Estado, hay una discusión mucho más importante que tenemos que entender. El problema de estos ciclos de inestabilidad y estabilidad cambiaria en realidad están asociados a nuestra estructura económica, a nuestro patrón primario exportador, altamente concentrado, por supuesto, en pocas materias primas. Si uno analiza los años 80, por ejemplo, se puede ver cómo 3 productos representaban cerca del 80% de nuestras exportaciones. Lógicamente, cuando cae el precio de uno de estos commodities, genera un shock importante en la economía y es parte de la explicación de la crisis de los años 80. Pero si uno observa en el tiempo, esto se ha ido reduciendo, ¿no?, hasta cerca del año 93, y a partir del 93-94, es decir,
¿no? En el periodo de las segundas reformas de segunda generación, se ha ido incrementando nuevamente la concentración de exportación de materias primas, esta vez liderado por la soya y sus derivados. En el periodo de los años de comienzos de siglo, lo que se ve es que más bien ha habido cierta estabilidad. No es que se ha incrementado la concentración de materias primas, sino que más o menos hemos estado en torno al 60%. Es decir, que no es que se ha incrementado nuestra concentración como se suele cuestionar al modelo económico. Pero si analizamos, por ejemplo, el índice de Herfindahl, es interesante ver, ¿no? Ustedes saben que es un índice de concentración. Lo que se ve claramente es que hay una disminución de la concentración. La concentración va desde 0 hasta 10.000, como ustedes recordarán. Ha habido una concentración media, más o menos a principios de los 80, cae la concentración y luego va incrementándose. ¿Por qué se incrementa la concentración? Por el auge exportador, porque hay una teoría de la reprimarización de las materias primas que dice que en los periodos de auge de precios internacionales se tiende a concentrar estos productos. Pero en los últimos años se ve una disminución, lo que quiere decir que ha habido un esfuerzo, al menos limitado, pero importante, de diversificación productiva. Voy a terminar con esta pregunta, por supuesto, porque la pregunta en el fondo es si el modelo actual es un modelo agotado. Para responder a esta idea, por supuesto, vamos a ver a la economía como un ser humano, ¿no? Que por supuesto se puede enfermar, ¿no? Y hay que atenderlo. Pero para hacer esto hay que partir de tener un buen diagnóstico. Entonces, es importante no confundir lo que es los síntomas de la enfermedad y el origen de la enfermedad, que es el virus. Como ustedes se acordarán, un síntoma puede ser la fiebre, los temblores, los vómitos. Ese es un síntoma, ¿no es verdad? La enfermedad como tal es el mal funcionamiento del organismo, pero que está asociado a un determinado factor. Entonces, asociando esta idea, lo que hay que entender es que el déficit fiscal no es el problema en sí mismo como se tiende a pensar. En realidad, el déficit fiscal es una consecuencia de un problema mucho mayor, que es el que tenemos que entender. El déficit fiscal está siendo afectado, por un lado, por esta lógica productiva que tiene una alta concentración de materias primas y que por supuesto hace que los ingresos fiscales sean altamente vulnerables al ciclo de commodities. Y eso por supuesto está respaldado o está en realidad afectado por la mentalidad extractivista que tienen los agentes. Entonces, como conclusión, por un lado, indicar que no estamos en crisis. Estamos camino a una crisis, eso depende de cómo se está entendiendo los síntomas y la enfermedad, ¿no? Porque si aquí nos equivocamos entre los síntomas y la enfermedad, el remedio puede ser más costoso que la propia enfermedad. Y finalmente indicar, ¿no?, de que la economía, por supuesto, no está agotada, el modelo económico no está agotado, porque en realidad lo que el modelo está haciendo es tratar de romper ese patrón